Cordial saludo, bienvenidos a estos cuentos de la noche. Hospital Militar Central de Bogotá en el año de 1989. La operación duró mucho tiempo. Era un hombre de avanzada edad quien desafortunadamente falleció en la mesa de operaciones. Tenía una enfermedad muy grave y los médicos trataron de solucionar el problema, pero fue imposible. El señor murió en la mesa de operaciones. La intervención quirúrgica duró varias horas, fue muy larga. Y hacia eso de las 11 de la noche acabaron, viendo que el paciente falleció, me abandonaron la sala de cirugía. Y en esa sala de cirugía pues no quedó nadie, ni en las otras salas, no había mucho trabajo esa noche. Los empleados o la gente encargada de la morgue, de recoger los cuerpos, llevarlos a los refrigeradores, etcétera, acomodarlos, ingresaron a la sala a las 3 de la mañana. Eran las 3 de la mañana, recuerden eso. Habían tenido mucha labor y se retrasaron un poco en recoger el cuerpo de este personaje y lo recogieron, lo llevaron allá para prepararlo y entregarlo a los familiares, y entonces se les olvidó una hoja que dejan firmada los médicos, no sé qué hoja, pero se les olvidó. Uno de ellos regresó a la sala de cirugía y allá, entrando, encontró sobre la mesa de cirugía un señor desnudo sentado en la mesa de cirugía mirando hacia todo lado como si estuviera perdido. El operario de la morgue se asustó muchísimo, se quedó mirándolo y ya iba a preguntar que qué hacía allí cuando el hombre lo miró. En ese momento, el operario se dio cuenta que era semitransparente, que lo que había detrás de él lo podía ver. Y al girar la cara, el hombre que estaba como perdido, lo miró fijamente con cara de intriga. Y el operario se dio cuenta que el rostro era el del señor que acababan de llevar a la morgue. 3 de la mañana. El susto es que fue terrible. Ninguno de los operarios quiso ingresar a esa sala después. La hoja se quedó allá, se armó el bololo porque no habían recogido. Tuvieron que llevar compañía, enfermeras, médicos y los que encontraron en el camino. Esa es una historia, ocurre mucho en los hospitales, pero la hora llama la atención. Bienvenidos. Hoy, en Cuentos de la Noche, la hora de los fantasmas. Pero antes, telepatía universal, el poder de la mente. En los cuentos, terror en la montaña. Luego, terror en la selva. Después, el fantasmita de Emilia. Finalmente, terror en la cueva. Cuentos de la noche. Y al iniciar estos cuentos de la noche, un saludo muy especial a Celeste Bravo. Su papá, Giovanni Andrés Bravo, nos mandó un correíto y nos pidió que la saludáramos. Celeste Bravo. Ella se va a acompañarlo entregada todas las noches de cuentos
y se acuestan los juntos a ver los cuentos y a escucharlos, y de pronto la nena termina dormida y el que ve todas las historias es el papá. Celeste, cordial saludo. Hace unas semanas presentamos el tema de la telepatía. Fueron 3 programas si no estoy mal. Hablando de telepatía, un tema que muchos consideran tonto, que consideran diabólico, que consideran algo que no tiene razón de ser, una locura colectiva de la humanidad. Pero también hay otros que consideran que es algo real. Y entre esos otros hay científicos, verdaderos científicos. Él es Rupert Sheldrake, de la Universidad de Cambridge. Y ese señor, Don Rupert, es un científico muy conocido, ha escrito varias obras, planteó en días pasados en un canal muy importante, en un portal muy importante, planteó la idea de la comunicación telepática intergaláctica. Eso suena bastante aterrador, intergaláctica telepatía. Pues no. Lo que él propone es lo siguiente. Dice que la humanidad, muchos científicos están tratando de comunicarse con el exterior para buscar evidencias de vida inteligente en las estrellas. Dice que estamos mandando, o que hay algunas entidades que están enviando al espacio noticas, informes, llamados, llamando a las estrellas a ver quién contesta. El asunto es que este señor dice que para qué botan tanta plata en eso, poniendo radares y todo. Que de aquí se manda un mensaje. El mensaje para llegar al otro lado de la galaxia, afirma, dura 10 millones de años. Y si alguien contesta ya para regresar ese mensaje son otros 10 millones de años. Que cuando el mensaje finalmente llegue, nadie va a tener idea de quién lo mandó ni por qué contestaron. Que es perder el tiempo. Que lo mejor es intentar con una facultad humana llamada telepatía presente en animales y plantas. Esa telepatía se ha olvidado. Esa telepatía, con el avance de la humanidad, se ha ido olvidando con el avance de la oralidad. Y entonces lo que había antes, se afirma también, no solo él, de comunicación, de cierta comunicación entre individuos humanos, se ha ido olvidando, se ha perdido. Y él sugiere, Don Rupert Sheldrake, de la Universidad de Cambridge, sugiere que más bien esos millones que se están gastando en mandar mensajes que quizás nunca lleguen ni regresen, se empleen para ampliar los conocimientos sobre telepatía y asimismo tratar de comunicarse con las estrellas. Afirma que el poder de la mente es muy grande. Eso dice él. Telepatía intergaláctica. Bueno, complementando este tema, la inteligencia humana, el pensamiento humano es supremamente poderoso, afirman los investigadores. Ella es Zen Yat-sen, ahí la están viendo, hace parte de unas historias que están incluidas en nuestro canal. Zen Yat-sen, Billy Mayer, están ahí en el canal, y en una de esas historias o cuentos, el protagonista Billy Mayer le pregunta que vienen de las Pléyades, muy lejos, muchos años luz. Entonces le pregunta cómo salieron, cuánto tardaron en llegar hasta acá. Y Zen Yat-sen, o Zen Yat-sen, como me dijeron que se pronuncia, le contesta: acabamos de salir.
Esa pregunta es, acaban de salir. Más adelante en la historia, ella dice que, esto no está comprobado, que sus naves las manejan con el poder del pensamiento, que pueden desmaterializar. En otra entrevista que encontré, afirma que pueden desmaterializar con el pensamiento la nave y materializarla en otro lugar. Velocidad del pensamiento. Eso lo podemos probar. Ustedes están ahí sentados y piensan que van a ir de pronto a la casa de su niñez en un traslado temporal, y en segundos se ubican en la casa de su niñez, o se ubican en menos de un segundo en la cumbre de una montaña. Ahora es imaginación, pero según la teoría OVNI, llegará un momento en que avancen tanto los descubrimientos alrededor del poder de la mente que se podrá materializar el lugar o desmaterializar una nave y materializarla en otro lugar junto con sus ocupantes. Que la velocidad de la luz es un límite que nosotros tenemos a nivel físico, pero a nivel de pensamiento hay mucha más velocidad. Cuentos de la noche. La hora de los fantasmas. Existe entre los estudiosos de este fenómeno de los fantasmas, no de ahora, sino de años atrás, comienzos del siglo XX, cuando eso se estudió de una manera extraordinaria y se escribieron muchos libros en los que afirman que las mejores horas para contactar fantasmas son las que están ubicadas entre las 2 y las 4 de la mañana. 2, 3 a 4 de la mañana. Esas 2 horas. En cierto sentido, tiene mucha lógica. A las 2 de la mañana, a nivel de naturaleza, la mayoría de las bestias se van a dormir. Se acuestan. A esa hora, mientras amanece, la mayoría de los bichos rastreros se van. A esa hora, las plantas detienen un poco lo que es la fotosíntesis nocturna. Hay fotosíntesis diaria y fotosíntesis nocturna. La frenan, todo queda quieto. Uno sale a la ciudad a las 2, 3 y 4 de la mañana, sale a la ciudad y todo como en silencio. En los pueblos es igual. En el campo, los perritos se callan, todo queda como en silencio. Son unas horas de 2 a 4 de la mañana, intermedio a las 3, en las que el silencio y la quietud abunda. Y dicen que a esas horas son las especiales en las que se abren los portales, las puertas, las ventanas, las comunicaciones con seres fantasmales. Ciudad de Bogotá, capital de Colombia, Cerros Orientales, Monserrate, Guadalupe, Cerro del Cable. Cerro del Cable, en el año de 1998, un avión que despegó a las 4:30 de la tarde debía dar la vuelta. Aquí están los cerros y él venía del aeropuerto, debía dar la vuelta. Por alguna razón que aún no conozco, el avioncito cargado de pasajeros con rumbo a Ecuador, si no estoy mal, llegó y ¡pum!, contra una montaña llamada el Cerro del Cable. La explosión dicen que fue muy grande, se escuchó a más de 1 kilómetro de distancia. Pedazos del avión cayeron en unos barrios aledaños y pues hubo la conmoción. Pasó el tiempo
Eso se declaró Camposanto. En el Cerro del Cable, en la cumbre, hay una casita, un edificio. Eso se utiliza por las autoridades gubernamentales para comunicaciones con todo el país. A las 2 de la mañana, un vehículo de esas entidades partió con 2 ocupantes a hacer alguna diligencia allá arriba en la cumbre. Iban subiendo por la carretera y faltando 50 metros para llegar a la cumbre, en el sitio tenebroso donde se estrelló el avión, casi a la orilla de la carretera, los 2 personajes que iban manejando pues iban un poquito cohibidos porque conocían la historia del pum pum contra la montaña. Al dar una curva, encontraron una cantidad de gente caminando, todos caminando como sonámbulos, como zombies, así como caminan avanzando hacia el carro. Ellos frenaron de inmediato, tenía las luces altas el carro y se les veía perfectamente, hombres, mujeres, se les veía, y en eso vieron un señor que vestía el uniforme de piloto, con gorra y todo, dicen que lo vieron ahí parado. Estos avanzaron, ellos no podían retroceder porque la carretera es angosta, estaban en curva, y avanzaron y con sorpresa vieron que estos zombies, por llamarlo de alguna manera, avanzaron, pasaron por dentro del carro, lo traspasaron, como a nivel espiritual, lo cruzaron y luego se disolvió. La noche quedó oscura, iluminada solo por las luces de la gran ciudad de Bogotá. Asustadísimos, aceleraron, llegaron a la cumbre, le contaron a la gente que estaba arriba que en el edificio ese de la cumbre, les contaron lo que habían visto, tomaron agüita con azúcar, les dieron aguardientico y bueno, les pasó el susto. Esperaron a que amaneciera para bajarse porque no querían pasar de noche y nunca más volvieron a pasar de noche por ahí. El caso es que arriba les contaron que a veces se veía gente caminando y que salían en los momentos a averiguar quiénes eran y no había nadie. Cuentos de la noche. Hace unos años, en la serranía del Perijá, en los años 80, un jet de guerra, una nave de guerra venezolana, no estoy seguro si fue colombiana o venezolana, la serranía del Perijá, colindando con Venezuela, un campesino iba caminando y de pronto se encontró con un avión estrellado. El avión estaba ahí y rompió la maleza y eso, y el avión vio que era un avión militar, estaba marcado y todo, y qué sería. Y entonces encontró, al asomarse en la cabina, que estaba bastante destrozada, encontró el cuerpo del piloto. No sé si había otro acompañante. La historia que me llega es que encontró el cuerpo del piloto, se asomó y pues sí, había fallecido y estaba muy cubierto por la selva. Y él se quedó ahí esperando, buscando radio, qué hago y todo eso. Dieron las 3 de la mañana. La hora cuchicuchi. Y a las 3 de la mañana llegó un señor vestido de piloto y le dijo que dónde estaban. Comenzó a averiguarle dónde estamos, yo qué hago aquí, porque mi avión está así todo estrellado, y él quedó asustado. Volteó la mirada hacia la cabina
y vio el rostro del individuo que era el mismo rostro del Señor. Cuando volteó a mirar, ya no estaba el hombre que había venido a preguntarle vestido de piloto. Este hombre santanderiano de pura cepa se aguantó el miedo, como muchos de esa tierra, se aguantó el miedo y comenzó a rezar las oraciones y todo eso que se dice cuando aparece un fantasma. Hay varias oraciones de esas, no me acuerdo ninguna en un momento. Algunas son muy chistosas, pero eso le pasó. Esa es una historia que se relaciona con la serranía del Perijá. Después de eso, al otro día comenzaron a volar aviones y él se estuvo ahí, hizo una fogata, avisó, vieron la fogata y a las horas llegaron a recoger los restos del avión. No sé si colombiano o venezolano, eso no lo supe. Eso fue en los años 80. Un poco después, unos años después de los sucesos del encuentro del ovni estrellado en la serranía del Perijá y todo lo que pasó con los... yo no he contado esa historia del ovni. La hora de los fantasmas. Hospital de la Samaritana en la ciudad de Bogotá. Pasillos del hospital. Las enfermeras novatas, recién llegadas, recién graduaditas, estaban haciendo sus prácticas, creo, en ese hospital, en uno de los pasillos de habitaciones. Haciendo la ronda, dos de ellas comenzaron pues a mirar los pacientes y eso, en las habitaciones o los cubículos, eso, porque hay salones grandes con camas. Y yendo por el camino se encontraron con una niña. La niña venía, paró, las miró vestida con una batica blanca como las que se usan en los hospitales. Llegó, paró, se quedó mirándola y luego siguió y pasó por el medio de las dos. Las enfermeras quedaron asustadas. ¿Y esto qué es? ¿Quién es esa niña que hace esta hora? Se voltearon a llamarla y la niña siguió y no atendieron llamada. Llegaron donde la monja, porque en esa época del cuento, las superioras eran unas monjas que hacían todo de jefes de enfermería. Entonces le dijeron, acabamos de ver una niña que pasó por el pasillo. Corrió por el pasillo entre las camas y ni nos miró ni nos dijo nada. Esa niña, ¿de dónde es? La Sor, la monjita, les dijo, esa es Emilia. Se encontraron con Emilia. ¿Y quién es Emilia? Emilia es una niña que dejaron abandonada aquí en el hospital, muy enferma. Los médicos hace ya una década la atendieron, la miraron, pero no pudieron salvarla. La niña murió. Y desde esa época, entre las 2 y las 4 de la mañana, más que todo a las 3, Emilia se pasea por los corredores de todo el hospital. Aquí ya la conocemos y no le paramos bola ni le decimos nada porque ya no atiende nada. Se le hicieron rezos, misa y todo, pero Emilia sigue aquí. La hora de los fantasmas, Laguna de Tota, en el departamento de Boyacá, muy alta en la cordillera de los Andes. El pescador, el señor pescador, a la madrugada extendió su red, a eso entre 12 y 1 de la noche extendió su red larga, amplia, así, para coger algunas truchitas y otros peces que dicen que hay en el lago. Él con su hijo hicieron la faena, la lancha, acomodaron todo. ¿Y ahora qué hacemos?
comenzó a llover. Y entonces hay unas cuevas en un extremo de la laguna de Tota, y como estaban cerca, decidieron ir a refugiarse a las cuevas de la laguna de Tota. Ahí al lado de Playa Blanca se alcanzan a ver una playa muy bonita en un lago. Ellos se acomodaron, pasaron por entre unos juncos, acomodaron su lancha, se pusieron a esperar la hora de recoger las redes y se guarecieron dentro de esas cuevas. Estando en las cuevas escucharon fututos y tambores, pum, pum, y los pitos que usaban antiguamente los indígenas. ¿Y esto qué es? Eso parecía una procesión. Pues estando allá adentro se iluminó la parte de atrás de una de esas cuevas y comenzaron a ver que de la pared salía una procesión de indígenas con sus ropas, sus ropajes blancos de algodón, de tejido grueso. Venían con antorchas y venían tocando sus fututos, tambores y pitos. Los dos, papá e hijo, quedaron aterrados mirando, y esos, cuando se fueron viniendo, presintiendo que eso no era de este mundo, salieron corriendo, se subieron a la lancha, dejaron la red botada, claro, volvieron al otro día, dejaron la red botada y se regresaron a su casa. Mitos, cuentos, historias y leyendas del pasado colombiano. La hora de los fantasmas, 2, 4 de la mañana, intermedio las 3, pum, 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 te aparecen. A esa hora las personas que se levantan a tomar agüita o a hacer chichi pueden vivir la experiencia del fantasma casero o el fantasma extraño que ingresa a la casa. Cuando van y abren la nevera al otro lado de la cocina o donde esté, o del comedor, observan una figura semitransparente, blanca, o una figura oscura que los está observando y que al mirarla fijamente desaparece y se desvanece. Cosa terrorífica, cosa miedosa. Esta noche les recomiendo que lleven el agüita a la cama y si van al baño miren para todos lados. Les había prometido en el programa anterior una serie de las profecías. En este tiempo están muy de moda por todo lo que está pasando en el mundo. No la he terminado, muy larga, muy pesada, difícil de adaptar a lo que son cuentos de la noche, entonces por eso la estoy posponiendo. A todos ustedes, de verdad, muy amables por acompañarnos, muy amables a los miembros y a los aportantes, los donantes, por ayudarnos en este proceso de conservar la palabra o la oralidad. Muy amables. Viviana y yo les deseamos feliz noche.